44 años llevaba Irán bajo la figura de un líder supremo, una autoridad que estaba por encima del presidente, por encima del parlamento, por encima de los generales, un cargo diseñado para que ningún poder terrenal pudiera tocarlo. Y hoy, ese cargo está vacío. Ayatollah Ali Khamenei, el hombre que controlaba una de las naciones más poderosas de Oriente Medio, el hombre que desafiaba abiertamente a Washington, que financiaba milicias desde el Líbano hasta Yemen, que empujó el programa nuclear iraní hasta las puertas del arma atómica, está muerto. Y no murió de viejo. No murió de enfermedad. Murió en una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel que ha sacudido el mapa del mundo como pocas cosas lo han hecho en lo que va de siglo. Esto no es solo una noticia, esto es un antes y un después. En los próximos minutos vas a entender quién era realmente Khamenei, por qué su muerte cambia las reglas del juego en todo el planeta, qué llevó a Washington y a Tel Aviv a tomar una decisión así, y sobre todo, qué puede pasar ahora, porque lo que viene después podría ser todavía más peligroso que lo que acaba de ocurrir. Quédate, esto importa. Antes de ir a los detalles de la operación, necesitas entender algo clave, porque si no sabes quién era este hombre, no vas a dimensionar lo que su muerte significa. Ali Khamenei no era un presidente. No era un primer ministro que gana unas elecciones y se va en 4 años. Era el líder supremo de la República Islámica de Irán, un título que no existe en ningún otro país del mundo. Piénsalo así. En Irán, el presidente gobierna, pero el líder supremo manda. Es él quien tiene la última palabra sobre política exterior, sobre defensa, sobre el programa nuclear. Es él quien nombra al jefe del poder judicial. Es él quien controla a los guardianes de la revolución, la fuerza militar más poderosa y más temida del país. Es él quien decide la dirección ideológica de una nación de casi 90 millones de personas. Khamenei llevaba en ese cargo desde 1989, 36 años. Sucedió al mismísimo Ruhollah Khomeini, el fundador de la Revolución Islámica. Solo ha habido 2 líderes supremos en toda la historia de la República Islámica, y el segundo acaba de caer. Ahora bien, ¿por qué ahora? La tensión entre Irán por un lado y Estados Unidos e Israel por el otro no es nueva. Lleva décadas cociéndose. Pero en los últimos meses todo se aceleró de una manera brutal. Desde la guerra en Gaza, que comenzó en octubre de 2023, el mapa de alianzas en Medio Oriente se fue tensando hasta el punto de quiebre. Israel eliminó a líderes de Hamas y de Hezbollah, uno tras otro. Ismail Haniyeh, asesinado en Teherán en julio de 2024. Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, eliminado en Beirut en septiembre del mismo año. Yahya Sinwar, el cerebro del ataque del 7 de octubre, abatido semanas después. Cada una de esas muertes fue un golpe directo al sistema de alianzas que Irán había construido durante décadas. Lo que Teherán llamaba su eje de resistencia se estaba desmoronando pieza por pieza. Y mientras eso pasaba, los informes de inteligencia sobre el programa nuclear iraní se volvían cada vez más alarmantes. Pero eso es solo la superficie. Lo que viene ahora es lo que realmente explica por qué se cruzó esta línea. Para entender la muerte de Khamenei hay que entender algo que pocas veces se dice con claridad. Irán no era solo un país con un programa nuclear, era el arquitecto de una red de poder que operaba en la sombra por todo Medio Oriente. Y esa red tenía un solo dueño. Khamenei no era un líder simbólico, era operativo. Las decisiones sobre cuántas armas llegaban a Hezbollah, sobre cuánto dinero se enviaba a las milicias hutíes en Yemen, sobre cómo se coordinaban los grupos proiraníes en Irak y en Siria. Todo eso pasaba por él o por su círculo inmediato. Los guardianes de la revolución, la fuerza Quds, eran sus herramientas directas. ¿Recuerdas a Qasem Soleimani? El general que Estados Unidos mató en un ataque con drones en Bagdad en enero de 2020. Soleimani era el brazo ejecutor, pero el cerebro, la voluntad política detrás de cada movimiento, era Khamenei. Cuando mataron a Soleimani, mucha gente pensó que eso frenaría la expansión iraní. No pasó. Irán reorganizó, reemplazó, adaptó. ¿Por qué? Porque la cabeza seguía intacta. Ahora esa cabeza ya no está. Y luego está la dimensión nuclear. Según los informes del Organismo Internacional de Energía Atómica, Irán había acumulado uranio enriquecido a niveles cada vez más cercanos al grado necesario para un arma. Se habla de enriquecimiento al 60%, cuando el umbral para uso militar es del 90%. La distancia técnica entre esos dos números es mucho menor de lo que parece. Expertos calculaban que Irán podía dar el salto en cuestión de semanas si tomaba la decisión política, y esa decisión política la tomaba una sola persona. Ahí está la clave. No era solo una guerra contra milicias, no era solo un conflicto territorial, era una carrera contra el reloj nuclear,
y Washington y Tel Aviv llegaron a la conclusión, correcta o no, de que mientras Khamenei estuviera vivo, esa carrera no se iba a detener. Pero espera, que hay otra capa más. Khamenei tenía 85 años, llevaba tiempo enfermo, se hablaba de un posible sucesor, su hijo, Mojtaba Khamenei, o figuras del clero duro como Ebrahim Raisi, aunque Raisi murió en un accidente de helicóptero en mayo de 2024 en circunstancias que muchos cuestionaron. El tema de la sucesión era una bomba de tiempo interna para Irán. Había facciones dentro del régimen compitiendo por posicionarse. Algunos analistas sugieren que esa fragilidad interna es precisamente lo que hizo que este momento fuera elegido para actuar. Un régimen dividido, sin sucesor claro, con su red de aliados diezmada. La ventana estaba abierta. ¿Fue la decisión correcta? Eso lo veremos. Pero que fue calculada, de eso no hay ninguna duda. Y aquí es donde la historia se parte en dos. Porque lo que para unos es un acto de defensa legítima, para otros es una declaración de guerra contra una nación soberana. Y las dos versiones tienen argumentos. Por un lado, Israel ha sostenido durante años que Irán representa una amenaza existencial. No es retórica. Khamenei repitió públicamente en múltiples discursos que Israel debía ser eliminado. Literalmente. Usaba la expresión «el régimen sionista debe desaparecer». No lo decía en privado, lo decía en cadena nacional, en discursos del viernes, en comunicados oficiales. Desde la perspectiva israelí, la eliminación de Khamenei no es un acto ofensivo, es supervivencia. Benjamin Netanyahu, o quien esté al frente del gobierno israelí en este momento, ha enmarcado esto dentro de la misma lógica que las operaciones contra Hamas y Hezbollah, desarticular la amenaza antes de que sea demasiado tarde. Estados Unidos, por su parte, ha justificado su participación señalando la amenaza nuclear. La posición de Washington ha sido clara. Un Irán nuclear no es aceptable. No bajo esta administración, no bajo la anterior. Es una de las pocas políticas que ha mantenido continuidad entre demócratas y republicanos. Pero ahora mirémoslo desde el otro lado. Irán es un país con casi 90 millones de habitantes. Es miembro de las Naciones Unidas. Tiene aliados. Rusia y China han mantenido relaciones estratégicas con Teherán durante años. El comercio de petróleo, la cooperación militar, los acuerdos dentro del marco de los BRICS, todo eso crea un tejido de intereses que no desaparece con un ataque. La reacción internacional no se ha hecho esperar. Rusia condenó la operación casi de inmediato. China pidió moderación y respeto a la soberanía. Y en las calles de Teherán, de Bagdad, de Beirut, la rabia no es un concepto abstracto. Es real, es masiva y es potencialmente muy peligrosa, porque la gran pregunta ya no es lo que pasó, la pregunta es lo que viene. ¿Qué pasa con los guardianes de la revolución? Son más de 120.000 efectivos, tienen misiles balísticos, drones, capacidad cibernética, no necesitan un líder supremo para responder, tienen cadenas de mando operativas y tienen una motivación que antes no tenían: la venganza. ¿Qué pasa con las milicias proiraníes repartidas por la región? Sin coordinación central, podrían volverse más impredecibles, no menos. ¿Qué pasa en el estrecho de Hormuz? Por ahí transita casi un tercio del petróleo que se mueve por mar en el mundo. Si Irán o sus aliados deciden bloquear ese paso, el precio del barril se dispara. Y eso no afecta solo a Medio Oriente. Eso afecta a tu bolsillo, al precio de la gasolina, al costo de los alimentos. Y aquí viene lo que pocos están discutiendo todavía. ¿Qué pasa con el vacío de poder dentro de Irán? Cuando cae una figura como Khamenei, no se abre necesariamente un espacio para la moderación. En la historia reciente, lo que suele ocurrir es lo contrario. Los elementos más radicales pelean por llenar ese vacío. Lo vimos en Irak tras la caída de Saddam. Lo vimos en Libia tras Gaddafi. El caos que sigue a la eliminación de un líder autoritario muchas veces es peor que el régimen que lo precedía. Nadie en Washington ni en Tel Aviv quiere decirlo en voz alta, pero lo saben perfectamente. Ahora, veamos esto con perspectiva, porque las próximas semanas van a estar llenas de ruido. Todo el mundo va a tener una opinión. Los titulares van a gritar, y en medio de todo eso, hay que intentar pensar con claridad. Lo que acaba de ocurrir no tiene precedente moderno. Se ha eliminado al jefe de Estado de facto de una potencia regional mediante una operación militar extranjera. Eso no pasó ni con Corea del Norte, ni con Siria, ni con Venezuela. Estamos en territorio desconocido. ¿Qué escenarios se abren? Mejor caso, la muerte de Khamenei genera un reacomodo interno en Irán, que lleva, eventualmente, a una facción más pragmática al poder. Alguien dispuesto a negociar, a frenar el programa nuclear a cambio de levantamiento de sanciones y reintegración económica. Es posible, pero históricamente improbable en el corto plazo. Peor caso, una respuesta militar coordinada por parte de Irán y sus aliados. Ataques contra bases estadounidenses en la región, escalada con misiles hacia Israel, cierre del estrecho de Hormuz, una espiral que arrastra a medio mundo a un conflicto abierto.
Los mercados se hunden, el petróleo se dispara, y nos encontramos al borde de algo que nadie quiere nombrar. Caso más probable, un término medio inestable. Respuestas selectivas, calculadas pero dolorosas. Ataques contra intereses israelíes o estadounidenses a través de terceros. Un periodo prolongado de incertidumbre donde cada semana trae una nueva crisis. Y mientras tanto, la lucha interna en Irán por definir quién manda. Lo que aún no sabemos es mucho. No sabemos los detalles operativos completos de la misión. No sabemos qué acuerdos previos hubo entre Washington y Tel Aviv. No sabemos si hubo inteligencia proporcionada desde dentro del régimen iraní. No sabemos quién va a asumir el control efectivo del aparato militar iraní en las próximas horas. Y eso que no sabemos es exactamente lo que debería preocuparnos. Hay algo más que vale la pena señalar. Esta operación se produce en un momento donde el orden internacional ya estaba fracturado. La guerra en Ucrania. La competencia entre Estados Unidos y China, las tensiones en el Pacífico, el sistema de reglas que supuestamente regulaba el comportamiento entre naciones ya estaba debilitado. Esto podría ser la grieta que lo termina de romper, o podría ser el golpe que redefine las reglas. Depende de lo que pase en los próximos meses. 44 años de República Islámica bajo la figura de un líder supremo. 2 hombres, 2 voluntades. Un sistema construido alrededor de la idea de que esa figura era intocable, casi sagrada. Y hoy, por primera vez en esas 4 décadas, esa figura ya no existe. Lo que se abre ahora no es simplemente una crisis diplomática, es una pregunta civilizatoria. ¿Tiene un país el derecho de eliminar al líder de otro país porque lo considera una amenaza? ¿Dónde está el límite? ¿Quién lo traza? ¿Y qué pasa cuando ese límite desaparece? No tengo una respuesta limpia para eso, y desconfía de quien te la ofrezca. Lo que sí puedo decirte es esto. Los próximos 6 meses van a definir si esta operación fue el movimiento que estabilizó Medio Oriente, o el fósforo que encendió algo mucho más grande. Vamos a estar aquí, siguiendo cada capítulo, porque esta historia no termina hoy. Hoy apenas empieza el siguiente acto. Recapitulando. Ali Khamenei, líder supremo de Irán durante más de 3 décadas, ha sido eliminado en una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel. El impacto geopolítico es enorme. Las consecuencias son inciertas. Y el mundo está mirando qué pasa ahora con un Irán sin cabeza visible, con un programa nuclear avanzado y con aliados que no van a quedarse callados. Ahora te toca a ti. Déjame en los comentarios tu lectura. ¿Crees que esto va a contener la amenaza iraní o crees que acaba de abrirse una caja que nadie va a poder cerrar? Quiero leer lo que piensas. Si este tema te interesa, tenemos un video donde explicamos a fondo cómo funciona el eje de alianzas de Irán en Medio Oriente y por qué cada pieza que cae cambia el tablero completo. Te lo dejo en pantalla. Dale like si este contenido te aportó algo, suscríbete si quieres seguir esta historia a medida que evoluciona, y compártelo con alguien que necesite entender lo que está pasando. Nos vemos en el próximo. Esto sigue.